Inventé que esculpía en mantequilla solo para no ir a una aburrida cena de mi jefe. Y 48 horas después, la empresa me había inscrito en un certamen nacional con mi foto en una lona gigante. Esta es la historia de cómo una simple excusa casi arruina mi carrera profesional. Mi nombre es Fernando y tengo 32 años. Durante los últimos 6 años he trabajado como contador de costos en una empresa distribuidora de suministros médicos. Mi trabajo consiste básicamente en pasar 8 horas diarias frente a 3 monitores analizando hojas de cálculo, detectando desviaciones de presupuesto de centavos y asegurándome de que los números cuadren a la perfección. Soy una persona metódica, silenciosa y, sobre todo, profundamente aversiva al conflicto social. Si alguien me pide un favor en la oficina, mi respuesta automática por defecto es asentir con la cabeza, sonreír de manera incómoda y aceptar la carga de trabajo extra sin protestar. Esta incapacidad patológica para establecer límites firmes había sido una molestia menor en mi vida, hasta aquel fatídico jueves por la tarde a las 5:45. Faltaban 15 minutos para marcar la salida cuando escuché los pasos pesados de Rodrigo retumbando en el piso flotante del área administrativa. Rodrigo es el gerente de recursos humanos de la planta. Es un hombre de 40 y tantos años con un peinado engominado impecable, una voz estentórea que se escucha a 3 pasillos de distancia y un entusiasmo desmedido por la integración laboral. Para Rodrigo, el concepto de tiempo personal simplemente no existe. Su misión en la vida es organizar convivencias familiares, torneos de bolos los viernes por la noche y talleres de desarrollo personal a los que todos estamos obligados a asistir si no queremos ser tachados de poco comprometidos con la cultura corporativa. Se detuvo justo al lado de mi cubículo, apoyando ambas manos sobre la división de melamina y mirándome con una sonrisa radiante que presagiaba una catástrofe inminente. Me saludó con su habitual tono estruendoso y me lanzó la propuesta sin anestesia. Su esposa organizaba una reunión el sábado por la tarde en su casa de campo a las afueras de la ciudad. No era una simple reunión informal, era una cena temática de bienvenida para los nuevos directivos regionales, un evento de protocolo rígido donde se esperaba que todos los jefes de área y contadores senior asistieran con sus parejas, participaran en dinámicas de grupo y pasaran al menos 6 horas fingiendo que no deseaban estar en cualquier otro lugar del planeta. En cuanto escuché la invitación, un frío helado me recorrió la espalda. Mi fin de semana ya estaba planificado en mi mente, pensaba pasarlo en pijama, en silencio absoluto dentro de mi apartamento, descansando de una semana agotadora de cierres de mes. Necesitaba rechazar la propuesta. Pero en lugar de dar una disculpa simple y madura, como decir que ya tenía compromisos familiares o que no me sentía bien, mi cerebro entró en un estado de cortocircuito por la presión del momento. El silencio se alargó durante 5 segundos eternos mientras Rodrigo me observaba fijamente con las cejas levantadas, esperando mi respuesta. Fue en ese instante de desesperación pura cuando la chispa del desastre se encendió en mi boca. Busqué en mi memoria una excusa que sonara tan extraña, tan importante y tan delicada que fuera técnicamente imposible de reprogramar o cuestionar. Le dije a Rodrigo, manteniendo una mirada fija y un tono de voz lleno de sobriedad, que me era completamente imposible asistir este fin de semana porque me encontraba en la fase final de preparación para una exhibición. Rodrigo me miró con desconcierto y me preguntó de qué exhibición estaba hablando. Tragando saliva de forma imperceptible, dejé salir la mentira que cambiaría mi vida durante las siguientes 3 semanas. Le expliqué que desde hacía casi 4 años me dedicaba de manera privada a la escultura artesanal en bloques de mantequilla sin sal, un arte perecedero de altísima precisión térmica, y que justo ese sábado tenía que realizar el vaciado y tallado de una pieza compleja que requería 16 horas continuas de trabajo a temperatura congelante. Rodrigo se quedó petrificado en su lugar. La sonrisa burlona que solía poner ante las excusas comunes desapareció por completo de su rostro, siendo reemplazada por una fascinación genuina y casi infantil. Se inclinó hacia mi escritorio, bajó la voz como si estuviera hablando con un artista secreto de renombre internacional y me pidió que le diera más detalles. Al ver que el cebo había funcionado para librarme de la cena, cometí el error garrafal de alimentar la historia. Le hablé sobre la densidad de los lácteos pasteurizados, la necesidad de trabajar con herramientas de acero inoxidable enfriadas en nitrógeno helado y la fragilidad del material si la temperatura ambiente superaba los 4 grados Celsius. Rodrigo tomaba notas mentales con los ojos desorbitados. Se despidió dándome una palmadita respetuosa en el hombro, prometió que no molestaría mi proceso creativo esa noche y se alejó por el pasillo murmurando algo sobre el perfil multidisciplinario del personal de contabilidad. Llegué a mi apartamento esa noche con una sensación de triunfo absoluto. Me serví un café caliente, me acomodé en el sofá y disfruté de la tranquilidad de saber que el sábado estaría completamente libre de compromisos sociales. Había logrado el objetivo. La mentira era tan absurda y específica que estaba seguro de que Rodrigo la olvidaría al cabo de un par de días, quedando únicamente como una anécdota curiosa de oficina. Qué equivocado estaba. El viernes a las 8:30 de la mañana, apenas llegué a mi cubículo y encendí la computadora, noté una atmósfera inusual en el pasillo.
La gente no estaba revisando sus correos ni organizando las carpetas de facturación. Varios compañeros murmuran entre ellos mirándome de reojo con expresiones de asombro. Antes de que pudiera entender qué estaba sucediendo, el sonido de unos tacones finos resonó en el pasillo central. Se trataba de doña Beatriz, la directora general de operaciones de la compañía. Doña Beatriz es una mujer de 50 años, de carácter implacable, mirada penetrante y una autoridad que infunde respeto infalible en todos los niveles jerárquicos de la empresa. Rara vez baja al área de contabilidad a menos que exista un error contable catastrófico o una auditoría de emergencia. Caminó directamente hacia mi lugar de trabajo acompañada por Rodrigo, quien caminaba a su lado con el pecho henchido de orgullo como si hubiera descubierto un yacimiento de oro en el departamento. Doña Beatriz se detuvo frente a mí, colocó sus manos sobre mi mesa y me miró con una mezcla de curiosidad e intensidad ejecutiva. Me dijo que Rodrigo le había comentado temprano en la mañana sobre mi disciplina artística oculta. Añadió que la corporación llevaba meses buscando una iniciativa única, una manifestación artesanal de alto impacto para encabezar la sección de talento humano en el boletín trimestral de responsabilidad social que se distribuía a todos los accionistas del país. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Intenté de inmediato frenar el impulso del tren. Le dije a doña Beatriz, con la voz temblorosa, que todo era un pasatiempo muy humilde, algo meramente personal que realizaba en mis tiempos libres sin ninguna pretensión profesional ni académica. Sin embargo, doña Beatriz no era el tipo de ejecutiva que aceptaba la modestia. Cruzó los brazos y declaró con firmeza que la verdadera excelencia corporativa residía precisamente en la humildad de sus empleados. Me informó que el equipo de mercadotecnia de la planta pasaría por mi lugar esa misma tarde para hacerme una entrevista breve y tomar fotos de mi material de trabajo, con el fin de armar un reportaje especial sobre mi taller casero. El pánico se apoderó de mi cuerpo. La mentira inicial, diseñada solo para evitar una cena de 6 horas, se estaba transformando a una velocidad vertiginosa en un fraude corporativo de gran escala. Si el equipo de mercadotecnia venía a mi apartamento o si descubrían que en mi casa solo había cajas de pizza congelada y consolas de videojuegos, el engaño quedaría expuesto. El despido por falta de integridad, la humillación ante toda la planta y la pérdida de mi carrera contable serían inevitables. A las 5 de la tarde, en cuanto marcó el reloj de la oficina, salí disparado hacia el estacionamiento. No me fui a mi casa, me dirigí directamente al supermercado mayorista más grande de la ciudad. Recorrí los pasillos con un carrito de compras gigantesco, buscando la sección de refrigerados. Cargar 40 barras de mantequilla sin sal de medio kilo cada una llamó la atención de las empleadas del establecimiento. La cajera me miró con una mueca de desconcierto mientras escaneaba barra por barra la montaña de grasa láctea sobre la banda corrediza. Gasté una suma equivalente a casi una tercera parte de mi sueldo del mes solo en materia prima, moldes de silicona, espátulas de repostería, bisturís de plástico y un termómetro digital de cocina. Llegué a mi apartamento cargando 4 bolsas pesadas que olían intensamente a lácteo. Vacié el comedor, puse la mesa de madera en el centro y encendí el aire acondicionado del salón al nivel más bajo posible. Me puse un abrigo pesado, guantes de cocina y me senté frente a un bloque masivo de mantequilla de 10 kilos que había compactado a golpes. No tenía la menor idea de cómo esculpir. Mis únicas habilidades artísticas se limitaban a hacer garabatos en los márgenes de las hojas de balance durante las reuniones largas. Durante 6 horas consecutivas, luché contra el material. La mantequilla es una sustancia traicionera y caprichosa. Al contacto con el calor residual de mis manos a través de los guantes, la masa se volvía viscosa y se derretía en charcos amarillentos. Si la enfriaba demasiado en el congelador, se volvía dura como la piedra y se desmoronaba en astillas al menor toque del bisturí. A las 3 de la mañana del sábado, exhausto, tiritando de frío en mi propio comedor y con los dedos entumecidos por el aire acondicionado, logré dar forma a un bloque grasiento que, con un nivel generoso de imaginación y la luz adecuada, parecía la cabeza informe de un caballo o un sabueso deforme. Le tomé una fotografía con mi teléfono celular desde un ángulo contrapicado, utilizando sombras estratégicas para disimular los rayones bruscos y la falta total de simetría en el rostro de la figura. Se la envié por correo electrónico a Rodrigo a las 3:30 de la mañana, adjuntando un texto breve donde explicaba que esa era mi pieza de práctica del fin de semana. Apagué el teléfono y caí rendido en la cama, convencido de que la foto enviada a deshora serviría como prueba suficiente para cumplir con la petición de la oficina y dar por cerrado el tema para siempre. El lunes por la mañana entré a la oficina creyendo que mi fotografía de las 3 de la mañana había zanjado el asunto. Esperaba encontrar una nota rápida de agradecimiento de Rodrigo o un comentario cortés de doña Beatriz antes de regresar a la monotonía de mis facturas y hojas de cálculo. Sin embargo, en cuanto crucé la puerta del edificio, noté que la pantalla gigante del recibidor central que habitualmente mostraba anuncios sobre seguridad laboral y metas financieras trimestrales exhibía a pantalla completa la fotografía desenfocada de mi grotesca cabeza de caballo esculpida en mantequilla.
Sobre la imagen, en letras doradas de gran tamaño, destacaba el siguiente titular: Orgullo logístico, nuestro talento representará a la planta en el Certamen Nacional de Arte Lácteo y Escultura Comestible. El impacto visual me paralizó en el pasillo principal. Caminé a trompicones hacia mi escritorio con la boca entreabierta y el corazón martillándole contra las costillas. Al abrir mi bandeja de entrada corporativa, encontré un mensaje marcado con prioridad alta, enviado por la Dirección General con copia a los 400 empleados de la compañía en la región. En el cuerpo del correo, doña Beatriz explicaba que, impresionados por el nivel de detalle y la dedicación artesanal mostrada en la fotografía enviada durante la madrugada del sábado, la Junta Directiva había decidido patrocinar mi participación oficial en la 15ª edición del Certamen Nacional de Escultura en Grasa Comestible, celebrado anualmente en el Centro de Convenciones de la capital. La empresa no solo había cubierto el costo de la inscripción ejecutiva de su propio presupuesto corporativo, también habían contratado un puesto publicitario en el pabellón principal del evento. Mandaron a imprimir una lona vinílica de 2 metros de alto con el logotipo corporativo, mi nombre completo en mayúsculas y la leyenda: Fernando G., escultor titular de la firma. Para rematar el desastre, la dirección me otorgaba 3 días de permiso pagado con viáticos completos para viajar a la capital a competir contra los mejores profesionales del país. Decidido a frenar esta locura antes de que cruzara el límite legal, me levanté de mi silla y caminé directo a la oficina de Rodrigo con la intención firme de confesar toda la verdad. Estaba dispuesto a admitir que todo había sido una mentira absurda para no ir a la cena de su casa, a pagar de mi bolsillo los gastos de la inscripción cancelada y a aceptar cualquier sanción disciplinaria con tal de detener la farsa. Pero al abrir la puerta de su despacho, me encontré no solo con Rodrigo, sino también con doña Beatriz y 2 representantes del comité sindical. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Rodrigo se puso de pie, me tomó por los hombros y me dio un abrazo efusivo frente a todos. Doña Beatriz me estrechó la mano con una calidez inédita en ella y me entregó un sobre con los boletos de autobús y las reservas del hotel en la capital. Me felicitaron por llevar el nombre de la compañía a un escenario nacional y mencionaron que la junta de accionistas estaba entusiasmada con la cobertura mediática que el evento daría a la marca. Mis compañeros de área se agruparon en la puerta del despacho aplaudiendo y tomando fotos para la revista interna. La trampa se había cerrado herméticamente a mi alrededor. Confesar en ese momento exacto no significaría únicamente admitir un engaño menor para evitar una reunión social, implicaba dejar en ridículo a la dirección general ante toda la planta, hacerles perder dinero invertido en publicidad y exponer a la empresa a la burla pública. La consecuencia directa no sería una llamada de atención, sino un despido fulminante por fraude, la destrucción total de mi reputación profesional y la imposibilidad de conseguir trabajo en el sector durante años. Tuve que tragar saliva, esbozar una sonrisa temblorosa, tomar el sobre de los viáticos y dar las gracias por la oportunidad. Tenía exactamente 2 semanas y media para aprender un oficio artístico aterradoramente complejo desde cero o enfrentar la peor humillación pública de mi vida. Lo que siguió a esa reunión fue un periodo de 21 días de auténtico martirio físico y mental. Convertí el comedor y la cocina de mi apartamento en un laboratorio de refrigeración improvisado. Compré 2 unidades portátiles de aire acondicionado en un remate de saldos y las instalé en las ventanas de la sala, configurando los termostatos a la temperatura mínima de 6 grados Celsius. Para evitar que el aire helado se escapara hacia las recámaras o el baño, sellé los marcos de las puertas interiores con cinta de aislar gruesa y plásticos térmicos. Mis condiciones de vida se deterioraron a una velocidad espantosa. Pasaba las noches vistiendo una chamarra térmica de montaña, guantes de lana sin dedos para no perder sensibilidad en los pliegues y 2 pares de calcetines gruesos mientras trabajaba sobre la mesa del comedor. Compré más de 60 kilos de mantequilla industrial directamente con un distribuidor lácteo de la zona periférica de la ciudad, utilizando casi la totalidad de mis ahorros personales. Las barras ocupaban cada centímetro disponible de mi refrigerador, de la alacena y de varias hieleras de unicel distribuidas por el suelo de la sala. El olor en el apartamento se volvió insoportable al cabo de la primera semana. Una pátina fina de grasa láctea en descomposición se adhirió a la tapicería del sillón, a las pantallas de las lámparas, a las perillas de los cajones y a mi propia piel. Por más que me duchara con agua caliente y jabón neutro antes de ir a trabajar, el aroma rancio a mantequilla derretida parecía haber penetrado en los poros de mis manos y en el tejido de mis trajes de vestir. En la oficina, varios compañeros comenzaron a hacer comentarios sobre el extraño olor a repostería barata que me acompañaba a donde quiera que fuese, pero Rodrigo lo justificaba con orgullo ante todos diciendo que era el aroma inconfundible del compromiso artesanal de un verdadero maestro escultor. Mi entrenamiento nocturno era un ciclo ininterrumpido de frustración y ensayos fallidos. Devoré docenas de horas de tutoriales en plataformas de vídeo a altas horas de la madrugada, aprendiendo sobre técnicas de vaciado, desbaste con hilos de pesca sintéticos y el uso de herramientas de modelado dental para detallar texturas finas.
descubrí por la vía del error que la mantequilla es un material implacable y traicionero. Si la temperatura ambiente subía un solo grado por encima de lo indicado, la estructura completa perdía consistencia interna y se derrumbaba sobre su propio eje como una masa de lodo. Si la enfriaba demasiado con nitrógeno o hielo seco, la masa se volvía quebradiza como el vidrio y se desmoronaba en 1000 esquirlas inutilizables al primer contacto con el bisturí. Tras decenas de horas de intentos fallidos, de raspones en los nudillos y de lidiar con calambres en los dedos por el frío constante, logré descifrar la técnica básica para esculpir una figura fija. A base de repetir los mismos cortes una y otra vez sobre bloques de 10 kilos, aprendí a modelar con relativa consistencia la cabeza de un león con la melena extendida. No era una pieza maestra digna de un museo europeo, pero al menos poseía simetría, los rasgos del animal eran claramente reconocibles y la estructura se mantenía firme sobre una base de madera si la temperatura se conservaba fría. El miércoles por la tarde, 2 días antes del certamen, Rodrigo me citó en su oficina para entregarme la acreditación oficial del evento y la camiseta corporativa que debía vestir durante la competencia. La prenda llevaba bordado el logotipo de la distribuidora médica en el pecho y la frase, Fernando G., escultor titular en la espalda. Con una gran sonrisa, me dio la noticia que terminó de desmoronar la poca cordura que me quedaba. Doña Beatriz y él habían alquilado una camioneta ejecutiva para viajar a la capital el mismo día del concurso. Estarían en primera fila dentro del pabellón de exposiciones durante las 4 horas de la prueba, tomando vídeo en alta definición para transmitir mi participación en vivo mediante la intranet de la compañía. El jueves por la noche prácticamente no pegué un ojo. El transporte de la materia prima hacia la capital representó un desafío logístico de proporciones ridículas para una sola persona. Como la organización del certamen únicamente proporcionaba el módulo de trabajo con mesa de acero inoxidable y refrigeración ambiental básica, cada participante debía llevar sus propios bloques de mantequilla preparados con la densidad y el volumen requeridos por las bases. A las 4 de la mañana del viernes, vestía mi abrigo más pesado mientras preparaba el equipaje. Acomodé 3 hieleras gigantescas de unicel reforzado en la sala. Dentro de cada una coloqué bolsas de hielo seco envueltas en periódico, y en el centro, 2 bloques masivos de mantequilla de 15 kilos cada uno, los cuales había compactado pacientemente durante días para eliminar cualquier burbuja de aire interna. Cerré las hieleras y sellé los bordes con 4 capas de cinta canela de uso industrial. El traslado hasta la terminal de autobuses de mi ciudad fue un calvario de torpeza física. Tuve que pagarle el doble de la tarifa a un taxista para que me ayudara a acomodar las 3 enormes hieleras en la cajuela y en el asiento trasero de su vehículo. El taxista no dejó de mirarme por el espejo retrovisor con evidente sospecha, especialmente cuando el olor rancio a grasa láctea helada comenzó a inundar la cabina del auto. Al llegar a la terminal, contraté a 2 maleteros para que arrastraran las hieleras hasta el maletero inferior del autobús foráneo de primera clase. Pasé las 4 horas de trayecto hacia la capital mirando fijamente por la ventanilla, aterrado de que el motor del autobús generara demasiado calor en el compartimento de carga y derritiera mis preciosos bloques de 60 kilos antes de pisar el recinto. Llegué a la capital a las 9:30 de la mañana. Tomé una camioneta de flete urbano directo al Centro de Convenciones Internacionales. El pabellón principal era una nave industrial de proporciones gigantescas. El aire acondicionado de la nave funcionaba a plena potencia, produciendo un zumbido metálico constante y creando una corriente helada que te erizaba la piel apenas cruzabas las puertas de cristal. En el centro del salón se alineaban 50 estaciones de trabajo de acero inoxidable impecable, cada una equipada con focos de luz blanca ambiental, tomas de corriente y contenedores para residuos orgánicos. Por todo el pabellón caminaban participantes vistiendo filipinas blancas de chef con bordados dorados, sombreros altos de repostería y maletines de aluminio llenos de herramientas de precisión germánica. Al ver el nivel de los demás concursantes, el estómago se me apretó en un nudo ciego. A mi derecha se encontraba la estación de Jean-Luc, un maestro pastelero francés afincado en la capital que llevaba 15 años ganando torneos internacionales de arte efímero en chocolate y manteca. Jean-Luc desempacaba con la parsimonia de un cirujano un juego de estiletes de titanio, espátulas de precisión quirúrgica y termómetros de infrarrojos de nivel laboratorio. A mi izquierda, la estación pertenecía a la chef Marcela, una escultora egresada de Bellas Artes que se había especializado en modelado de alimentos para la industria publicitaria de alta gama. Marcela preparaba una estructura articulada de alambre de cobre para soportar la anatomía de un pavo real gigante. Yo me paré en mi módulo asignado, el número 34, luciendo la camiseta oficial de la empresa logística con la leyenda, Fernando G., escultor titular impresa en la espalda. Desembalé mis hieleras de unicel haciendo un ruido estruendoso al romper la cinta canela y saqué mis herramientas improvisadas, 3 cuchillos de cocina mellados, 2 espátulas de ferretería para aplicar yeso, un juego de herramientas plásticas para tallar plastilina escolar y varios metros de hilo de pescar de nylon que había comprado en una tienda de artículos de pesca deportiva. Jean-Luc me miró de reojo sobre el marco de sus gafas, observó mi hielera chorreando agua helada sobre la mesa de acero y dejó escapar una risita burlona sofocada que me hizo desear que el suelo de concreto me tragara entero en ese mismo segundo.
A las 10:30 de la mañana, media hora antes de que iniciara el tiempo reglamentario de la competencia, las puertas del pabellón se abrieron para permitir la entrada del público espectador, los medios de comunicación especializados y las delegaciones de patrocinadores. Estaba ajustando el termómetro láser sobre la superficie de mi primer bloque cuando escuché un alboroto inconfundible al fondo del pasillo principal. Levanté la vista con horror y vi avanzar a la comitiva de mi empresa. No solo habían venido Rodrigo y doña Beatriz, habían alquilado un autobús turístico completo para traer a una comitiva de 25 empleados de la planta. Encabezando el grupo venía Rodrigo luciendo una gorra bordada con mi nombre y sosteniendo un megáfono apagado. Detrás de él, dos compañeros del área de facturación desplegaban una lona vinílica de 3 metros de ancho que mostraba mi rostro sonriente junto a la nefasta fotografía de la cabeza de caballo que les había enviado semanas atrás. Doña Beatriz caminaba al lado con un traje sastre impecable, sonriendo a los fotógrafos de la prensa gastronómica y repartiendo folletos corporativos de nuestra distribuidora de suministros médicos. Se apostaron justo detrás de la cinta de seguridad que delimitaba mi módulo de trabajo. Rodrigo se pegó a la barandilla de tubos de acero y me gritó a todo pulmón que toda la planta estaba conectada a la transmisión en vivo por la intranet, que el director general desde la sede central mandaba sus mejores deseos y que confiaban plenamente en que me llevaría el trofeo de primer lugar a casa. Doña Beatriz me saludó con un asentimiento grave de la cabeza mientras sacaba su teléfono móvil para comenzar a grabar mi estación desde todos los ángulos posibles. La atención del público y de varios camarógrafos de televisión local se centró de inmediato en mi módulo debido al desmedido escándalo de mi porra corporativa. El chef Jean-Luc me miró con abierta molestia ante el ruido generado por mis compañeros, ajustándose la filipina y murmurando comentarios despectivos en francés sobre la falta de etiqueta de los aficionados. Yo estaba bañado en un sudor frío, parado en medio del escenario con las manos temblorosas y sabiendo que en menos de 10 minutos tendría que empezar a cortar mantequilla frente a las cámaras, mis jefes y los mejores jueces del país. A las 11 en punto de la mañana, la megafonía del centro de convenciones anunció la presencia del jurado calificador, integrado por 3 críticos gastronómicos de renombre internacional y el presidente de la Asociación Nacional de Reposteros. El juez principal, un hombre anciano de barba cana, mirada severa y uniforme ceremonial, tomó el micrófono para anunciar las reglas oficiales de la prueba. Teníamos exactamente 4 horas continuas para entregar una escultura terminada bajo la temática obligatoria de flora y fauna del mundo natural. Quedaba estrictamente prohibido el uso de soportes internos que no fueran de grado alimenticio o el uso de fijadores químicos para estabilizar la grasa. El juez hizo sonar la campana de bronce que marcaba el inicio oficial del concurso. El sonido metálico resonó por toda la enorme nave industrial. Un silencio casi religioso se apoderó de los competidores. Todos comenzaron a trabajar con una velocidad y precisión gimnástica. A mi izquierda, Marcela comenzó a fijar las tiras de mantequilla sobre su armazón de alambre con movimientos fluidos, mientras que Jean-Luc utilizaba una pequeña cuchilla térmica para desbastar un bloque masivo con la soltura de un escultor de mármol clásico. Tratando de bloquear las voces de Rodrigo y los vítores intermitentes de mis compañeros a mis espaldas, tomé el hilo de pescar de nylon con ambas manos, enrollé las puntas en mis dedos índices y lo pasé a través de la parte superior de mi bloque de mantequilla de 30 kilos. Realicé los primeros cortes de nivelación para eliminar las esquinas rectangulares y comenzar a darle la redondez inicial a la cabeza de mi león. Durante la primera hora de competencia, la memoria muscular de las veintenas de horas de angustia pasadas en mi comedor helado salió a mi rescate. Raspaba la masa con la espátula de ferretería, quitando virutas amarillentas con cuidado para ir sacando el volumen del hocico y las cavidades oculares de la bestia. Mi respiración se volvió rítmica y por un momento logré olvidarme de las cámaras de la intranet y de la lona gigante con mi cara. La figura del león comenzaba a emerger del bloque, los rasgos eran firmes, la melena tenía textura gracias a los trazos cortos que hacía con el tenedor de cocina y la mantequilla se mantenía a una temperatura perfecta de 5 grados Celsius bajo la luz ambiental del recinto. A la 1 de la tarde, cuando la prueba alcanzaba exactamente su punto medio y la cara del león lucía sorprendentemente bien definida, el destino decidió cobrarse todas y cada una de las mentiras que había acumulado durante el último mes. Faltaban 2 horas para terminar cuando el ambiente en el módulo 34 cambió drásticamente. Uno de los potentes reflectores halógenos de 1000 vatios instalado en la estructura metálica del techo, ubicado justo encima de mi mesa de acero, sufrió un fallo en su regulador térmico. En lugar de proyectar una luz fría de iluminación general, el foco comenzó a emitir un haz de calor denso y directo sobre mi área de trabajo. La temperatura en mi estación pasó de 6 a casi 17 grados Celsius en menos de 10 minutos. La mantequilla, extremadamente sensible a cualquier variación térmica, reaccionó de inmediato, la superficie lisa de la cara del león comenzó a brillar con una capa de aceite espeso y líquido. La nariz de la figura perdió firmeza, deformándose hacia abajo, la mandíbula inferior se desprendió en un bloque grasiento y cayó sobre la mesa con un chasquido húmedo. Un murmullo de preocupación recorrió a la porra corporativa que observaba detrás de la cinta de seguridad.
Rodrigo dejó caer el megáfono y se pegó a la barandilla con los ojos desorbitados. Doña Beatriz dejó de grabar con su teléfono, cruzó los brazos y arrugó el entrecejo con una mezcla de desconcierto y profunda duda. A mi derecha, el chef Jean-Luc echó un vistazo a mi módulo, sonrió con suficiencia y ajustó con calma su propia escultura. Intenté frenar el desastre colocando mis manos sobre la masa para sostener la estructura, pero el calor de mi piel empeoró todo, mis dedos se hundieron profundamente en el rostro del animal, dejando surcos deformes en el hocico. El león se derretía frente a las cámaras de la intranet y ante la mirada atónita de mis jefes. Si la escultura colapsaba por completo en un charco amarillo, la mentira saldría a la luz, mi carrera estaría destruida y la humillación sería pública e irreversible. Capítulo 9. La revolución abstracta. Con la adrenalina ahogando el pánico, entendí que no había forma humana de reconstruir la anatomía del león con la masa blanda y el reflector ardiendo sobre mi cabeza. Si no podía entregar realismo, tenía que vender una idea que justificara la deformación del material. Tomé una espátula ancha de ferretería, aplasté lo que quedaba de la cabeza del león contra la base de madera y raspé los bordes derretidos con movimientos agresivos. Decidí abandonar el arte figurativo para volcarme de lleno al expresionismo abstracto. Aproveché la consistencia blanda de la mantequilla caliente para crear curvas dinámicas, grietas profundas y crestas afiladas que se elevaban hacia el techo. Usé el hilo de pescar para realizar cortes transversales en diagonal y rasgué la superficie con la punta de los tenedores para generar texturas orgánicas complejas. Transformé la cara colapsada del animal en una estructura geométrica ascendente, una especie de ola marina embravecida o criatura mitológica emergiendo de un vórtice fluido. Trabajé con una velocidad frenética durante los últimos 40 minutos, usando el brillo del aceite derretido a mi favor para darle un acabado pulido y dramático bajo la luz halógena. Cuando la campana de bronce anunció el final del tiempo, caí de rodillas junto a la mesa, exhausto, tiritando por la mezcla de sudor frío y aire acondicionado, con los brazos cubiertos de mantequilla hasta los codos. Frente a mí descansaba una pieza extraña, imponente y caótica que no se parecía a nada de lo que había ensayado, pero que milagrosamente se mantenía en pie. El jurado comenzó su evaluación mesa por mesa. Se detuvieron en el módulo de Jean-Luc para elogiar la perfección anatómica de su águila imperial de mantequilla, y aplaudieron la complejidad técnica del pavor real de Marcela. Cuando el comité llegó al módulo 34, el juez principal se detuvo en seco. Se ajustó sus anteojos de lectura, rodeó la mesa 2 veces en completo silencio y observó las aristas brillantes de mi escultura desde diferentes ángulos. El viejo juez se limpió la comisura de los labios con un pañuelo de lino, me miró por encima de sus gafas y me preguntó en tono pausado cuál era el concepto teórico detrás de una pieza con un manejo térmico tan arriesgado y al límite del colapso. Tragué saliva, miré de reojo a doña Beatriz y a Rodrigo que escuchaban conteniendo la respiración, e improvisé el discurso conceptual más elaborado de mi vida. Le dije que la pieza se titulaba El colapso de la forma, un ensayo escultórico sobre la fragilidad del tiempo y la naturaleza perecedera de los lácteos, donde la temperatura no era un accidente térmico, sino un coautor activo que moldeaba la obra en tiempo real para reflejar el caos de la vida moderna. El juez entornó los ojos, tomó notas minuciosas en su libreta de pasta dura y esbozó una leve sonrisa antes de asentir en silencio y pasar al siguiente módulo. 2 horas más tarde se celebró la ceremonia de clausura. El primer lugar fue otorgado de manera indiscutible al chef Jean-Luc por su águila imperial, y el segundo lugar a la chef Marcela. Cuando terminaron de entregar los premios principales, mi nombre no aparecía en la lista. Sin embargo, justo antes de dar por terminado el evento, el presidente del jurado tomó el micrófono para anunciar un reconocimiento especial fuera de programa, la mención honorífica a la innovación conceptual y riesgo artístico. Mi nombre resonó por los altavoces de la nave industrial. Rodrigo soltó un grito que retumbó en todo el pabellón y la porra corporativa estalló en aplausos. Subí al escenario a recibir un trofeo de acrílico y un diploma oficial. Doña Beatriz estaba radiante, estrechándome la mano con orgullo y asegurándome que el diploma se colocaría en el marco principal de la recepción de la empresa. Regresé a mi ciudad el domingo por la tarde con el trofeo en la maleta, el apartamento olfateando a grasa rancia y una lección grabada a fuego en la memoria. Logré salvar mi puesto de trabajo y mi reputación por un margen milimétrico, pero aprendí de la forma más fría y grasienta posible que la próxima vez que alguien me invite a una cena de fin de semana, será infinitamente más fácil decir simplemente, no puedo ir, muchas gracias.